Les decía yo, vamos a tener estas 5 ponencias, van a ser de 20 minutos cada una. Voy a avisar 5 minutos antes de que se terminen, 1 minuto antes que se terminen, para poder ahí ir respetando los tiempos. Están marcadas con una precisión milimétrica, entonces, bueno, lo que va a pasar es que voy a ir reajustando un poco los minutos y demás, y ya no me tardo más en la presentación de esta mesa sobre los protocolos y su implementación. Y vamos a escuchar en un primer momento a la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Departamento de Derecho. Ella pues ha trabajado pues ya por años sobre los temas de violencia en contra de las mujeres desde distintos ámbitos. Entiendo procuración de justicia, pero en los últimos años sobre todo academia. Entonces, bueno, le doy la palabra entonces a la doctora Iris, 8 minutos para ir haciendo la cuenta correcta. Adelante, Iris. Muchas gracias, Arturo. Pues un gusto estar en esta mesa con mis colegas y amigos, con Arturo, con Claudia, con Camila. Y bueno, pues yo voy a hablar sobre el punitivismo que se da en el espacio escolar. Mi presentación se llama Menos punitivismo, más justicia restaurativa en la solución de la violencia en las instituciones de educación superior hacia una cultura de la paz. Y me permití escribir lo que les voy a compartir, porque solo así me puedo medir en tiempos, ¿no? Bueno, comienzo entonces. Enfoco mi análisis al caso concreto de la Universidad Autónoma Metropolitana, haciendo énfasis a las violencias por razones de género, pero no únicamente a estas. Intentaré, a partir de un brevísimo análisis crítico en torno al sistema de justicia penal, abonar a la reflexión de las vías de solución de conflictos que debieran ofrecer las instituciones de educación superior orientadas a alejarse de criterios punitivistas. A partir del siglo XIII, en la Europa occidental, se dio un proceso histórico a través del cual la Iglesia, en complicidad con el poder monárquico, expropiaron el conflicto. Esto significó el nacimiento del paradigma punitivista, a través del cual el entonces naciente Estado, expropió el conflicto y legitimó el jus puniendi, es decir, el derecho de ejercer violencia de manera legal y legítima. De este modo, quedaron atrás aquellos tiempos en el que las personas que se veían envueltas en un conflicto tenían la agencia suficiente para llegar a un acuerdo reparatorio, que de no lograrse, habría la posibilidad de recurrir a la asamblea pública a fin de exponer la situación con el fin de encontrar una solución. Y cuando el caso era decididamente complicado de resolver por no existir pruebas ni evidencias de la culpabilidad de alguna de las partes, hacían uso del pensamiento mágico para que fuera el mismísimo Dios quien a través de las consecuencias resolviera el caso. A esto se le conoció como juicio u ordalía de Dios, ¿no? Ya sabemos, metían a las personas a pruebas que difícilmente podían salvar, por ejemplo, ponerlas en un saco lleno de piedras y alimañas, lanzarla al río, y si flotaba, pues es que Dios determinaba su inocencia. Así pues, este naciente Estado, además de expropiar el conflicto, le quitó poder y dignidad a quien había sufrido un daño, bajo el argumento de priorizar el desacato del mandato legal, supuestamente dado por Dios a través de la Iglesia y el soberano. Bajo ese paradigma, la figura de la víctima fue invisibilizada durante varios siglos. La fusión que desde entonces se da entre este incipiente sistema de justicia y la Iglesia hizo que también surgiera la idea del castigo y la pena. Pensemos que la palabra castigo deriva del verbo latino castigare, compuesto por el adjetivo del vocabulario religioso castus, que significa casto, y agere, que significa hacer, o sea, hacer puro. Si tomamos en consideración que, conforme ha develado la criminología crítica, son los sectores menos favorecidos de la sociedad quienes no solo son seleccionados para ser criminalizados, sino también están más expuestos a ser víctimas de la delincuencia y de violaciones a sus derechos humanos, se puede inferir que el sistema
penal ha sido una herramienta esencial para el control y la dominación de estos sectores sociales. Si además sumamos que lo que conocemos como sistema penal no ha servido para lo que dice que sirve, poniendo como punto de partida la aplicación de penas como medio para la prevención general y especial de nuevas conductas delictivas, parece que nos hemos tardado demasiado en buscar otras opciones de solución que de manera efectiva disminuyan, porque sería mucho pedir la erradicación, pero sí al menos disminuir los niveles de violencia. El penalista argentino Raúl Zaffaroni explica que una de las vigas que sostiene la estructura social vertical es el poder punitivo. Los otros dos son el patriarcado y el poder del saber del dominio. Este planteamiento abona al llamado que previamente ya han hecho algunas feministas, a que juntas reflexionemos si la exigencia de criminalizar más conductas y considerar mayores penas servirá para disminuir la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, o por el contrario, resulta una trampa del poder mismo. Es decir, cuando clamamos por tipificar nuevas conductas o aumentar penas, ¿qué tanto estamos siendo cómplices del poder patriarcal? No hay duda que en las comunidades universitarias se reproducen muchas de las conductas que se dan en la sociedad, sobre todo aquellas que a través del paso del tiempo se han normalizado, como la discriminación y la violencia en contra de los grupos sociales menos favorecidos de la sociedad, como son las personas de origen indígena, quienes no son nativos de la ciudad donde se asienta el campus, las personas con alguna discapacidad y, por supuesto, las mujeres. En la última década han sido estas últimas quienes han alzado la voz, exhibiendo los tipos de violencia que experimentan en las instituciones de educación superior, sobre todo violencia de tipo sexual, de parte de sus compañeros y profesores. Sin embargo, quizás lo que ha resultado más doloroso para ellas y para quienes las acompañamos es la complacencia y, diría yo, hasta la complicidad de algunas autoridades que violentan así su obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la problemática en torno a la violencia que les mandata el artículo 1 constitucional. Uno de los ejemplos más visibles ha sido el caso de la UNAM. En tan solo 2 años, entre 2017 y 2019, fueron privadas de la vida al menos 5 jóvenes estudiantes y una profesora. El caso más visible fue el feminicidio de Leslie Berlín Osorio, pero a este se suman además los feminicidios de Jennifer Sánchez, Miranda Mendoza, Graciela Cifuentes y Sol Cifuentes. De manera lamentable, las jóvenes universitarias desde hace más de una década denunciaron ser permanentemente sujetas de violencia. En su momento, la UNAM respondió de manera tibia con la elaboración de un protocolo para 2016, dando competencia a la Oficina de la Abogacía General para atender estos casos, sin preocuparse siquiera de capacitar al 100% de quienes debían garantizar su aplicación. Un dato escalofriante es que desde la puesta en marcha de este protocolo y hasta el año 2020, esa oficina había recibido 900 quejas solamente por abuso y acoso sexual. Como ya mencioné, la violencia es estructural y se requiere de acciones decididas para generar un cambio. De lo contrario, solo es simulación que impacta directamente en la impunidad, la cual agrava la problemática, como ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este efecto quedó evidenciado hace unos meses cuando las jóvenes de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con otras facultades, tomaron instalaciones universitarias exigiendo a las autoridades les garantizara su derecho a una vida libre de violencia. Gracias a las protestas de estas jóvenes mujeres y de muchas más en otras instituciones de educación superior, es que varias universidades han comenzado a crear mecanismos para atender la discriminación y la violencia por razones sexogenéricas. En el caso de la UAM, y en gran medida como consecuencia de la aceptación de la recomendación de la CNDH, la 02/2020, se han puesto en marcha algunas reformas para la atención de la violencia por razones de género, la cual sabemos obliga a distinguir que existen diversas dinámicas en razón de quien genera y quien recibe la violencia, ¿no? Entonces, bueno, si hiciéramos un cuadro, por un lado están los generadores de violencia, por otro quienes reciben la violencia. Y ahí están el personal académico, los trabajadores administrativas y el estudiantado, ¿no? Pero esa misma, como receptores de violencia, pues están los mismos, ¿no? Es decir, que es muy multidinámica esta
esta posibilidad de ejercicio de violencia. Es importante comprender que la legislación universitaria prevé diversos mecanismos y procedimientos para atender casos de violencia de género, dependiendo de la calidad específica de quien genera la violencia. Así, por ejemplo, si se trata de un académico o trabajadora quien hostiga sexualmente a algún integrante de la comunidad universitaria, quien sea titular de la Secretaría de la Unidad y de la Secretaría General, podrá o debería resolver conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo su situación laboral, pudiendo incluso llegar a la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la universidad. Claro, esto no es un procedimiento nada fácil si reconocemos el rol que ha jugado, por ejemplo, los sindicatos, eminentemente patriarcales, en la protección incondicionada de sus afiliados y, sobre todo, en los casos de personal que tiene una antigüedad de más de 15 años en la institución, ya que el propio contrato colectivo de trabajo, el cual, por cierto, no incluye ninguna falta relacionada con conductas de carácter sexual, sino que solo menciona de manera genérica la palabra violencia, pues este contrato hace una distinción importante que dificulta esta consecuencia legal en trabajadoras que tengan más de 15 años de antigüedad. La cláusula 36 del contrato colectivo establece las causas de rescisión sin responsabilidad para la UAM, pero en el segundo párrafo de la fracción tercera establece que, cito textual, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de 15 años o más, la universidad solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en esta cláusula, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, de acuerdo con la cláusula 6 de este contrato colectivo, respetando los derechos que deriven de su antigüedad. Se dejará sin efecto este beneficio si el trabajador es reincidente, según la propia cláusula. Hay que señalar que en realidad la cláusula 6 no contiene ningún catálogo de correcciones disciplinarias, sino en todo caso la posibilidad de llegar a una solución conciliatoria. Hay que considerar que la mayoría de estos casos no llegan a estos niveles. Algunos son atendidos por la vía del Consejo Divisional, cuando el estudiantado decide manifestar su malestar por actos de discriminación o violencia a través de las evaluaciones que trimestralmente se hace el profesorado. Debo confesar aquí que siempre me he preguntado, ¿para qué sirven esas evaluaciones? Ya que al parecer su única utilidad se da en el momento de otorgar la beca a la docencia. Es el sector estudiantil quienes han intentado utilizar estas evaluaciones como evidencia de que algún profesor o profesora no es merecedor de dicho reconocimiento. No obstante, en mi experiencia, no he conocido un solo caso de algún profesor o profesora que después de haber impugnado la resolución del Consejo Divisional por no otorgarle la beca, la haya perdido. La aritmética más elemental indica que no hay forma de que 4 representantes estudiantiles sean alguna vez mayoría frente a 4 representantes del personal académico, los 4 jefes de departamento, el representante del personal administrativo y él o la titular de la división. Ahí están presentes estas estructuras que han perpetuado los abusos. Una tercera vía se da cuando algún estudiante, al sentirse agredido o agredida, acude ante quien sea titular de la coordinación de estudios o de la jefatura de departamento, quien, al no existir protocolos, omite levantar alguna acta o constancia de los hechos. Cuando mucho se compromete a hablar con el profesor, profesora, exhibiendo el nombre de quien se presentó a quejar, dejándole en un total estado de indefensión en razón de no darle seguimiento, ¿no? Y cuando llegan al Consejo Divisional dicen, pues sí me llegó la queja, pero no hay nada escrito, ¿no? Es decir, no pasa nada, o más bien sí pasa. Quien agrede se empodera. Por razones como estas, en el caso concreto de la UAM, algunas estudiantes optaron hace algunos años a utilizar el escrache como única vía para denunciar a compañeros y profesores que las violentaban. Incluso todavía lo hacen a través de redes sociales. Por otro lado, en cuanto al alumnado, ha habido un avance importante al incorporar en el reglamento de estos la conducta de, cito textual, realizar o promover por cualquier medio actos en contra de la igualdad de género o del acceso a una vida libre de violencia o discursos de odio o actos de discriminación que atenten contra la libertad, integridad o dignidad humana. Eso está previsto en el artículo 8, fracción
13, como una falta grave contra la institución, así como también está prevista la incitación o el ejercitar por cualquier medio violencia física, sexual, psicológica o cualquier cuestión que atente contra la dignidad humana originado por sexismo, orientación sexual, racismo, clasismo, capacitismo, embarazo o cualquier forma de prejuicio o discriminación. Y también está previsto la realización de actos de acoso, incluyendo, por supuesto, el acoso sexual. Y esto está contemplado en el artículo 10 del reglamento del alumnado, como faltas graves en contra de integrantes de la comunidad universitaria. Y las sanciones van desde la suspensión de 2 trimestres hasta la expulsión del estudiante. Es evidente que hay una diferencia de trato entre el estudiantado y quienes laboran en la universidad. La legislación y las prácticas que se llevan a cabo en el ámbito universitario no son neutrales y son instrumentos que, como afirma Zaffaroni, perpetúan las estructuras verticales y patriarcales que sitúan en un plano de vulnerabilidad a los jóvenes, quienes, al comprobársele la comisión de una falta grave, a manera de castigo, son expulsados del sistema, con las repercusiones de que su proyecto de vida tenga dicha decisión. De una muy rápida revisión al catálogo de sanciones contenidas en la reglamentación de 11 universidades de instituciones superiores públicas, pude verificar que las consecuencias más comunes son la amonestación, la suspensión temporal y la expulsión definitiva. Y el punto es que cuando se expulsa a un estudiante con problemas de violencia, estamos ignorando que es casi seguro que esa persona está viviendo violencia en su entorno familiar y social. Cuando se le expulsa del único espacio en el que probablemente se le dan las herramientas necesarias para reflexionar sobre su conducta y los medios para modificar su forma de vida, como sociedad lo estamos perdiendo y la institución educativa está fallando como mecanismo de transformación. Así, dejo la invitación a que juntas, juntos, juntes, pensemos en otra forma de solución no punitiva y sí bajo el paradigma de la cultura de la paz, en el que apostemos por un modelo en el que quien vive violencia no se perpetúe en su rol de víctima, sino por el contrario, tenga agencia y manifieste qué quiere al presentar una queja. Y que por otra parte, el sistema educativo incida en la reflexión de la persona que genera violencia respecto a cómo su conducta incide negativamente en su propia vida y en la vida de las personas. Para concluir, también quiero hacer énfasis en la importancia de la prevención, para lo cual el reciente documento aprobado por el Colegio Académico de la UAM, me refiero a las políticas transversales, pues es un ejemplo muy claro de lo que pueden hacer las instituciones de educación superior, al menos en el plano del deber ser, porque ahora el reto es llevarlo a la práctica, pues para trabajar en la erradicación de este grave problema social. Termino. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iris. Agradecemos que se ciñera el tiempo. Vamos haciendo buena el espacio. A continuación, toca el turno de la doctora Claudia Mendoza Antúnez. Ella es la actual secretaria técnica de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues abogada, cuenta con estudios en Derechos Humanos de la Universidad de la Sorbona de París, también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y pues ella nos va a hablar sobre su ponencia que se llama El tercer punto sobre la investigación y el acceso a la justicia en el marco de la recomendación 02/20. Adelante, doctora Claudia. Gracias, Arturo. Mucho gusto de estar con ustedes, mucho gusto de compartir la pantalla con Iris, con Aidalú, con Camila, por supuesto Arturo y todas ustedes. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, esto se articula de manera precisa con lo que acaba de mencionar la doctora Iris, que tiene que ver, voy a retomar, el asunto de la recomendación 2020. Para ello, bueno, tengo una presentación chiquita, la voy a compartir, pero antes de empezar,
pues sí quisiera hacer como el contexto de qué es, de qué se trata todo esto. En relación al acceso a la justicia, porque me voy a enfocar solamente en ese aspecto. La lucha por el acceso a la justicia en los casos de violencia por razones de género, sabemos todas que no es nueva, pero también es cierto que se han denominado de diferentes maneras a estas violencias, desde que eran llamados crímenes pasionales, homicidios agravados y llegar hasta el feminicidio. Todos estos nombres marcan momentos, marcan el camino también de un proceso que ha llevado también otros subprocesos o procesos particulares en los diferentes contextos. Estas diferentes violencias que podemos encuadrar como violencias por razones de género no son vistas de la misma manera en los diferentes ámbitos, en los mismos terrenos, en los mismos territorios, en los diferentes territorios más bien, independientemente de la legislación, en una u otra ciudad, en una colonia o en otra, en la ciudad o en el campo. Así podemos encontrar un gran listado. Las instituciones de educación superior en este sentido representan micromundos, comunidades cerradas, autónomas, dirían los más conservadores, las más conservadoras también, que si bien tienen una de las labores más nobles y necesarias para todas las sociedades en el mundo, reproducen, como ya dio cuenta la doctora Iris, vicios de estas mismas sociedades al interior, entre muros, físicos o no. La recomendación 2/2020, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Universidad Autónoma Metropolitana, evidencia algo que hemos vivido muchas o tal vez todas aquellas que hemos pasado por estas instituciones de educación superior y o que seguimos de alguna manera relacionadas con ellas. Las experiencias pueden ir desde comentarios inapropiados de profesores, alumnas y a colegas que pasan por lo aceptado socialmente hasta los máximos grados de violencia. Esta recomendación evidencia algunas de estas prácticas al interior de las universidades y tal vez de muchas más instituciones educativas. En este caso, la relación sentimental entre un profesor y una alumna y trabajadora, una relación éticamente reprochable para el profesor por la relación jerárquica que significaba y que culminó en eventos de violencia doméstica. Estos eventos y la consecuencia de solicitud de recibir apoyo por parte de su institución, la persona en situación de víctima vivió un caos de sucesos institucionales revictimizantes que incluso alcanzaron académicas, aquí presentes, que le brindaban apoyo. Es en este contexto que se inscribe esta recomendación, la cual dicta una serie de puntos recomendatorios específicos que deben ser cumplidos por la autoridad responsable, pero la propuesta, como decía yo al principio, mi propuesta en este momento se limita solamente al punto 3, que hace referencia a la investigación y sanción, en su caso, de las autoridades responsables. Para esto voy a compartir esto que tengo por aquí, la presentación. ¿Ya lo están viendo? Ahí está. ¿Sí ya se ve? Sí, ya se ve. Sí. ¿Ya? Ok, bueno. Es importante mencionar, ¿no?, que la recomendación 2/2020, la aceptación de la recomendación 2/2020 por parte de una institución de educación superior es histórica. Y es la UAM la que hace esta aceptación, la que configura ese lazo, ese compromiso de cumplimiento, ¿no?, en el caso de la recomendación. Ay, no estoy viendo yo bien esto. Pues voy a cambiar del otro lado. Aquí está, ya. En la recomendación, en comento, dirigida al rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es emitida el 21 de febrero de 2020, se señala el caso, como lo acabo de mencionar, de un estudiante que cumplía estos dos características, dos categorías, estudiante y trabajadora de la universidad. En este caso se manifiesta, ¿no?, que en junio de 2014, cuando ella tenía 19 años, comienza una relación sentimental, después laboral, con un hombre de 40 años de edad, quien era su profesor en la universidad, adscrito al Departamento de Derecho de la UAM Azcapotzalco y que a su vez era defensor adjunto en la Defensoría
de la misma universidad. Este es un resumen que pueden encontrar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación a la misma recomendación. Sobre esta recomendación yo ya he hablado en el contexto de unos talleres de formación que se están llevando a cabo también en vías de cumplimiento de la recomendación. Este documento no jurisdiccional está fungiendo como un catalizador de la comunidad universitaria en su conjunto para trabajar de manera solidaria en no solamente dar respuesta a la recomendación puntualmente, sino de ir incluso más allá, que de eso se trata cuando se habla de derechos humanos. Se trata de que es una plataforma mínima a cumplir, de ahí para abajo nada, de ahí para arriba lo que venga, adelante. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, es importante sobre todo mencionar y repetir el contexto en el cual se inscribe la recomendación, hablar de la recomendación misma por lo que acabo de mencionar. Es una situación histórica por ser la primera vez que se acepta una recomendación por parte de una institución de educación superior y el impacto que está teniendo y que va a tener como resultado de todas las labores que se están llevando a cabo para responder a los puntos recomendatorios, está siendo y va a ser significativa. Eso tenemos nosotras, sobre todo, la esperanza de que así sea. La comisión, entonces, considera que de acuerdo con el artículo 1 constitucional y 1 de la ley orgánica de la UAM, la institución tenía la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Sin embargo, dado que el superior de la víctima de violencia no inició una queja formal, ni se activó el protocolo de atención a la violencia contra las mujeres, se incurrió en una falta de atención diligente y apropiada por parte de las autoridades universitarias. Estas acciones que se esperaban de la institución, de la autoridad, no solamente porque eran su obligación, sino que además forman parte del acceso a la justicia, fueron tomadas en consideración por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿no? En esta recomendación. Por tanto, la comisión dice, bueno, se violan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, obligación de prevenir, proteger e investigar la violencia contra las mujeres, incumplimiento del deber de prevención, protección e investigación por parte de la UAM en el caso de la víctima. Los hechos de los que trata la recomendación, como muy resumidamente comenté hace un momento, pasó por mucho tiempo, por muchas etapas y por muchos sucesos también durante ese tiempo, porque las violaciones cometidas en el suceso, digamos, central que se ocupa la recomendación, no se quedaron ahí, sino que a lo largo de todo este tiempo hubo sucesos alrededor incluso de la misma víctima, no solamente de la víctima misma, que también fue una continuidad y no, una continuidad de los hechos violatorios hacia la víctima, pero también unas violaciones otras hacia otras personas relacionadas con los mismos hechos. Y eso no lo contempla la recomendación, pues por otras circunstancias particulares. Pero bueno, vamos a ver. Esta queja es recibida en 2016. La recomendación se emite hasta 2020. Entonces, todo este tiempo es vivir en esta situación de indefensión, de impunidad en relación a los sucesos de los que trata la recomendación. Entonces, esta queja, se recibe en 2016 y ahí es donde se relatan los hechos por parte de la víctima. La víctima era alumna de la universidad que comienza, como decía yo, una relación con su profesor o con alguien que fue su profesor, que estaba adscrito al Departamento de Derecho y en 2014 es cuando empieza esta relación, ¿no? Cuando ella tenía 19 años. En septiembre de 2015 comienzan a vivir juntos en el mismo domicilio del profesor, y fue a partir de ese momento en que
comienzan actos de violencia psicológica, física e incluso periodos en donde la víctima da cuenta de que la encerraban en la vivienda para no dejarla salir y la amenazaban de matarla y de violarla. En 2016, la víctima comienza a laborar en la Defensoría, donde el profesor también laboraba, como secretaria y personal de apoyo, incluyendo la asistencia a su entonces pareja, quien fungía como defensor adjunto en la Defensoría de Derechos Universitarios. En este espacio, P1, ahorita voy a explicar esto a qué se refiere, pero en este espacio, el profesor, la expareja de esta persona, ejercía violencia hacia la víctima al controlarla, insultarla, amenazarla, gritarle y jalonearla. Lo que estamos viendo es que la relación jerárquica entre una persona de más experiencia, una persona que estaba o que fue profesor de la víctima, además se transforma, ¿no? Posteriormente en su jefe. Entonces, esa posición jerárquica pues se fortalece. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo siguiente en relación a lo que estoy mencionando. La violencia sexual en las instituciones educativas y de salud ocurre en el marco de relaciones de poder construidas a partir de la diferencia de edad y o de género, en contextos altamente jerarquizados. Elementos que caracterizan el actuar de muchas instituciones educativas y el ejercicio de la medicina en general. También la doctora Iris hace un momento hizo mención de estas relaciones de poder que son características en las instituciones de educación superior, no solamente de una en particular, sino de todas. Y por lo mismo también las relaciones ya establecidas de largo periodo anterior, digamos, hacen que las investigaciones no se lleven a cabo o no se lleven a cabo como deberían de ser. Tras terminar la relación sentimental, continuó relatando los hechos, la agraviada denunció ante el titular de la Defensoría de Derechos Universitarios y al rector general, y presidente del Colegio Académico de la universidad sobre la situación de la violencia por parte de su jefe, así como de un ambiente hostil que enfrentaba en su área de trabajo. Perdón, estoy moviendo las cosas porque me brincó un gato en el teclado. Esos son los contextos también de trabajar desde la casa. Bueno. Lo que sucede después de estos acercamientos que tiene la víctima con las autoridades de su universidad, resulta que sí se llevan a cabo ciertas acciones, pero no con la debida diligencia que el suceso y que los derechos humanos en estos casos mandata. Las autoridades de la universidad dan por concluido el caso con la renuncia del titular de la Defensoría, sin realizar ninguna medida precautoria para proteger a la peticionaria, ni ampliar la investigación, ni garantizar la no repetición de violencia de género en dicha defensoría. Ante la falta de medidas precautorias, las autoridades no evitan la revictimización, lo que fue repitiéndose en el tiempo. La falta de investigación de los hechos tuvo como consecuencia que la víctima fuera estigmatizada al ser expuesta a la opinión pública, además de que se generó violencia institucional en su calidad de alumna. Lo anterior, evidentemente, no va a garantizar la repetición de los hechos violatorios. 5 minutos. Válgame Dios. Lo que vamos a ver es que la recomendación específica tercera, hay 9 recomendaciones específicas en la recomendación. La recomendación específica tercera dice lo que estoy compartiendo con ustedes en la pantalla. Dice textualmente que se colabora ampliamente con el organismo nacional en la investigación y establecimiento de responsabilidades para las autoridades que consideraron responsables en este caso.
y para otro personal que resultara responsable, así como la imposición de las respectivas sanciones por los hechos descritos en la recomendación. Para lo cual la UAM deberá proporcionar acompañamiento y asesoría a la víctima en términos de lo precisado en la presente recomendación. Bueno, el problema de la investigación. La colaboración, el colaborar ampliamente implica que el organismo no jurisdiccional lo que va a hacer es iniciar los procedimientos donde sea competente, ámbito penal y ámbito administrativo. Y la autoridad responsable va a continuar esos procedimientos hasta su conclusión. De eso se trata. Pero la universidad no tiene un órgano, así se fue establecido en el seguimiento de esta recomendación, no tiene un órgano específico administrativo para llevar a cabo una investigación. Por lo tanto, esa puerta al interior de la universidad está cerrada. Además de ello, las situaciones como en su momento se resolvieron, se intentó resolver el problema, o sea, esto es cuando la víctima se acerca a las autoridades de la universidad para solicitar apoyo, y la manera en resolver hace que la impunidad continúe. Y para esto es esta lámina que tiene que ver con la situación de las personas involucradas con la universidad, para que la universidad pudiera llevar a cabo una investigación o no. Para eso se necesita que las personas estén involucradas con la institución, con la institución que resultara en este caso responsable. Bueno, pues lo que sucede es que a la persona que mantiene una relación con la alumna, con la víctima, se le pide la renuncia, se separa de la relación laboral con la universidad y por lo tanto cuando se emite la recomendación y esta recomendación específica, pues entonces no existe una relación laboral con la que le permita a la universidad tener las herramientas necesarias para empezar una investigación con una persona que tiene relación con ella. Entonces no hay investigación en ese caso, simplemente se le separó de su función y llevaron procesos aparte en el ámbito laboral, ¿no? Pero aparte, no al interior de la universidad frente a la comunidad universitaria. Otra de las autoridades, en este caso el titular de la defensoría en ese momento, si bien lo separan como titular de la defensoría de su cargo administrativo, pues es un académico que retoma su plaza laboral como de costumbre y al día de hoy sigue estando sin una investigación. Nunca se habla, y sobre todo retomando lo que dice Iris, no se habla de necesariamente una sanción, pero sí de necesariamente una investigación como acceso a la justicia, ¿no? El cual implica, bueno, el tener, ¿no?, la posibilidad de acceder a un sistema judicial o a un mecanismo institucional competente para ello. Estamos viendo que al día de hoy, pues esto en las circunstancias actuales no existe esa posibilidad. Y por otro lado, la eficacia en el procedimiento, es decir, que exista debida diligencia. La falta de investigación, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, tiene como consecuencia en cuanto al derecho a acceso a la justicia, el esclarecimiento de la verdad, la cual forma parte de la reparación integral de la víctima, pero también para la sociedad en su conjunto, muy importante para una comunidad que de alguna forma pues es pequeña, es un núcleo más pequeño que toda una ciudad o que toda un país, que es una institución de educación superior, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante. En ese sentido, tendría como objeto restituir también la dignidad a la víctima, de la víctima frente a la sociedad en su conjunto, en este caso la sociedad universitaria, ante la cual se vio ella pues denostada y violentada durante todo este tiempo. Bueno, ya no terminé porque me gusta hablar mucho, hubiera escrito algo como lo hizo la doctora Iris, pero a grosso modo el objetivo me parece que lo cumplo al presentar lo que pude hacer ahorita, que es el mencionar estos hechos violatorios, mencionar los problemas que hay,
sobre todo porque al día de hoy se están llevando a cabo trabajos muy importantes con toda la comunidad universitaria para sacar un protocolo unificado que considere estos elementos de los que ahorita traemos y con la doctora Iris de considerar una justicia restaurativa, no necesariamente sancionadora de primer momento, que implica muchos otros elementos formativos, de educación, no solamente académicos, académicas y estudiantado, sino administrativos, administrativas, a todo el personal que forma parte de la comunidad, ¿verdad? Entonces, y también que faltan cosas, que hay lagunas adentro de la universidad, no solamente por costumbre de relaciones de una característica pues muy particular, universitaria, sino que por lo mismo no hay esos órganos a los que podemos acudir para llevar a cabo una investigación como la que se requeriría en estos casos y que en ese sentido pues estaría habiendo una violación a los derechos humanos, porque uno de los mandatos para el acceso a la justicia para las autoridades es remover los obstáculos. Si no hay un mecanismo para acceder a la justicia, entonces crearlo. Esa sería una de las soluciones, ¿verdad? Y bueno, pues entonces aquí lo dejo, perdón si me extendí un poquito más. Muchas gracias, lo dejaría aquí. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. El programa marca que me corresponde a mí el turno, entonces voy a tratar de ser así muy puntual con mis tiempos también. Sí, gracias. Bueno, pues el doctor Arturo Arturo Sotelo Gutiérrez tiene una amplísima experiencia en materia de derechos humanos en diferentes ámbitos universitarios, pero también pues judiciales, aunque fue en el ámbito de investigación, según tengo entendido, pero también ha sido litigante, ha llevado este conocimiento en la defensa de los derechos humanos también a la praxis, no solamente en el ámbito del litigio, sino también en el ámbito de la práctica de la educación clínica, en las clínicas de derechos humanos, donde ha tenido también importantes participaciones, autor de diferentes pues artículos, libros por ahí, me parece también, sobre la materia, papá de una niña chiquita, y bueno, y ya pronto, bueno, ya está nombrado por ahí como parte de la Defensoría de Derechos Universitarios, esperamos ya su ratificación por el colegio próximamente, ¿no? Así que, pues, bienvenido, doctor Arturo, y vamos a presentar ahora las medidas de protección en los protocolos de atención a la violencia de género en las instituciones de educación superior. Adelante. Ya, muchas gracias, Claudia. Bien, me toca presentar mi participación. Quizá un poco lo que tendría que advertir es que el tema, a pesar de que parece ser muy enfocado, muy particularizado, solamente sobre las medidas de protección dentro de los protocolos de atención a la violencia de género en las instituciones de educación superior, basta decir que es un tema bastante complejo, con múltiples debates, del que solamente voy a alcanzar a decir algunas palabras sobre un tema de ellos en particular. Entonces, bueno, una perspectiva rápida sobre el avance de la perspectiva de género y tiene que ver justamente con de dónde venimos y hacia dónde vamos. Presento en esta lámina, digamos que este primer instrumento que ya se da en el contexto en el que la Comisión Interamericana estaba sobre México, en el caso del campo algodonero, también la Corte, bueno, pues como parte de las medidas que estuvo implementando México, aparte de las leyes de igualdad y demás,
está esta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, instrumento, digamos, innovador en materia de medidas de protección, no solamente por su variedad, la manera en la que las enuncia, las explicita, sino también como por crear todo un sistema de autoridades que tendrían que estar trabajando vinculadamente en su, digamos, en su aplicación y en su vigilancia. Después vienen estas sentencias de la Corte Interamericana, Campo Algodonero, Fernández Ortega, Rosendo Cantú, luego la reforma sobre derechos humanos en 2011, y en 2013 aparece una primera versión del protocolo para juzgar con perspectiva de género, esta publicación de difusión de la Suprema Corte de Justicia, de la cual hubo muchos debates sobre si era vinculante, si no era vinculante. Bueno, entre que se discutían esos temas, desde 2013 y hasta 2016 fue conformado el primer gran criterio vinculante para jueces y juezas mexicanas, llamado así, Elementos para Juzgar con Perspectiva de Género. 3 años se llevó la conformación de este precedente obligatorio para operadoras y operadores de justicia en el país. Después, otro gran referente es el Código Nacional de Procedimientos Penales en el 16, instrumento aplicable a nivel nacional, que también contiene un gran catálogo de medidas cautelares, providencias precautorias, dependiendo del espacio, del tiempo, de la autoridad que las dicta, toma, digamos, diversos nombres. Y en 2020, apenas el año pasado, se publicó una segunda versión, digamos, revisada del protocolo para juzgar con perspectiva de género. De lo que va este asunto, o por qué traigo a cuenta esto, es que los contenidos del protocolo y también, digamos, los desarrollos en las sentencias que ha tenido a bien dictar el Poder Judicial de la Federación, todos los jueces, magistrados, magistradas, juezas en el ámbito federal, están, digamos, aquí dispuestas. Con el rubro, con la identificación de aplicación de perspectiva de género, tenemos 61 sentencias en la Suprema Corte, tenemos 128 tesis en total, solamente 10 criterios obligatorios, y solamente una de esas sentencias es por una medida cautelar en un caso de despido por embarazo. En el asunto de otras sentencias dictadas por tribunales y juzgados, tenemos una cantidad más importante, 1.380, que refieren a la categoría de perspectiva de género, solamente 11 hacen referencia a medidas cautelares. De este primer panorama se puede al menos tener la idea inicial de que tanto los protocolos como los criterios, las sentencias del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, quedan a deber sobre el tema, no solamente de perspectiva de género, por apenas 10 criterios obligatorios en estos ya varios años que se lleva utilizando esta categoría, sino también en específico sobre el derecho cautelar y la perspectiva de género. Una asociación de litigio estratégico en México, se llama X Justicia para las Mujeres, advierte este vacío, esta carencia del protocolo de la Corte y, digamos, publica su propia versión en donde el derecho cautelar es una parte importante dentro de esto. Dentro del juzgar con perspectiva de género, no solamente se trata de dictar una sentencia, sino desde el tratamiento en general del acceso a la justicia. ¿Pero qué es esto del derecho cautelar? Bueno, llamado puede ser con distintos nombres, medidas de protección, medidas cautelares, providencias precautorias y demás. Todo esto se podría englobar en algo que se pueda llamar derecho cautelar. Los principios de esto, como una medida que no prejuzga sobre el fondo del asunto, no declara culpable o inocente, no dice si es cierto o es falso las acusaciones, sino que simple y sencillamente están destinadas para la protección de las personas, su patrimonio, su integridad física, psicológica
y demás, también hay medidas de protección para los bienes, para las cosas, digámoslo así. Cuentas de banco, etcétera, etcétera, ¿no? El derecho cautelar es muy amplio. Bien, los principios que están, digamos, rigiendo sobre estos espacios del derecho cautelar son estos tres: apariencia del buen derecho, peligro en la demora y sin audiencia previa. El primero es que no hay necesidad de acreditar con pruebas fehacientes, extenuantes, exhaustivas, los hechos que están dando pie a que se conozca la situación. El peligro en la demora siempre nos va a dar el punto sobre que hay un posible riesgo, un daño real, actual, inminente, que es previsible y que es necesario actuar en consecuencia para evitarlo. Y sin audiencia previa querrá decir que el derecho cautelar no necesariamente pasa por el conocimiento anterior de su emisión o su aprobación de la persona a la que se le van a aplicar. Bien. Distintos debates sobre el derecho cautelar nos hablan sobre esto de la garantía de audiencia. Eso, digamos, está resuelto desde una jurisprudencia del 98, en donde se dice una cosa es una medida cautelar y otra cosa es una privación de derechos. El derecho cautelar es un acto de molestia, solamente te estarán molestando, digámoslo así, por la terminología constitucional. Solo se necesita fundar y motivar el acto, no se necesita ganarte un juicio para aplicarlas. Cosa distinta será una privación de derechos. Otro segundo debate sobre la tensión entre celeridad y ponderación, rápido y mal hecho o lento y bien hecho, ¿no? Ese es un segundo debate. El tercer debate será abuso del derecho cautelar con esta figura de la apariencia del buen derecho, esto es decir, un estándar probatorio muy bajo, casi tendiente a cero, que es el necesario y es el que encaja para justamente afrontar las situaciones de riesgo, peligro y demás, para evitarlas. El tema que estoy abordando aquí será el de la suspensión de las medidas de protección dictadas por las instituciones de educación superior. ¿Qué es esto? Lo que estoy hablando es de la suspensión de las suspensiones. Las instituciones de educación superior, ante denuncias de violencia de género, bueno, pues dictarán medidas tales que siempre serán al menos de separación, a veces de impedir que la persona acusada de la agresión ingrese a las inmediaciones, a las instalaciones, que no pueda tomar ciertas clases, que no pueda acceder a todo el complejo universitario, e incluso, bueno, ahora en pues, sistemas virtuales, que no tenga acceso a las plataformas, también puede ser. Esas medidas, cuando son impugnadas por las personas probablemente agresoras ante la justicia federal, son suspendidas. El derecho de suspensión de esas medidas estaría, digamos, afectando a este riesgo en la demora, a este riesgo calculado, previsible, por el tipo de violaciones a los derechos de las universitarias en mayor medida, proponiendo, digamos, un escenario de riesgo de vuelta. Primero se detecta el riesgo, se dictan las medidas, pero un juez, una jueza, desde ámbitos extrauniversitarios, decide suspender esas medidas, esto es, que se pueda reingresar por parte del presunto agresor a las instalaciones, a los grupos, a las universidades. Bien, rápidamente sobre el marco legal, las suspensiones de parte de los jueces y juezas federales dice que no se van a poder dictar, no se va a poder suspender aquellas medidas cuando se perjudique al interés social ni se contravenga a disposiciones de orden público. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si hay un interés social que se está cuidando con esa medida, tal como suspensión temporal de los derechos de un alumno presuntamente agresor, o se estarían violentando disposiciones de orden público, como podría ser el derecho a una vida libre de violencia de parte de las mujeres. Esto entendemos así
digamos, solamente mirando el artículo de la ley de amparo, que las suspensiones no proceden en estos casos de los que estaríamos hablando en estos minutos. El asunto es que pues una regla básica para la enseñanza y el conocimiento del derecho hoy en día es que si nosotros miramos solamente los textos de los instrumentos normativos, no vamos a entender de qué va el derecho. Entonces, bueno, una breve incursión sobre la historia judicial de las suspensiones de las medidas cautelares nos da la idea de que hay muy pocos criterios, ya les decía yo, sobre derecho cautelar, pero algunos de ellos son estos que van perfilando las prohibiciones, las van haciendo, digamos, de tal forma que se vuelven más suspendibles de parte de la justicia extrauniversitaria. Esto es, que los campos de acción que estarían apenas configurándose en las universidades desde hace muy pocos años con la emisión de los protocolos, están siendo afectadas por los criterios de fuera de la universidad, ¿no? En este caso, vía juicio de amparo, vía suspensiones de los actos, ¿no? Esto es, no dejas entrar al presunto agresor, déjalo entrar. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe si es inocente o culpable hasta que yo revise si está bien dictado, si es constitucional el acto de la suspensión. Quedan Bien. 2 minutos. Sí. Vamos entonces, voy a, yo tenía que hasta la 1:10, pero bueno, está bien. Voy a los casos. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene 97 juicios de amparo en contra, según la plataforma de búsqueda llamada CICE del Consejo de la Judicatura Federal, de los cuales 10 casos son reportados como de suspensiones temporales y expulsiones de alumnos-alumnas. De esos 10 casos están aquí dispuestos. En todos ellos se dictaron las medidas de suspensión. De suspensión en el amparo. Esto es, los jueces, las juezas de amparo, decidieron que las medidas tomadas por la universidad tenían que quedarse sin efectos mientras que se resolvían los juicios. De estos 10 casos, hay un par que son especialmente paradigmáticos, en los que las agresiones, las amenazas hacia las estudiantes son valoradas por los propios jueces de amparo y que en todo caso de todas maneras deciden suspender las medidas cautelares, las medidas de protección dictadas por las propias autoridades universitarias. Dicen, no hay interés público, no hay afectación a personas y por tanto suspendo los actos. No importa si al final resultó que sí estaba bien expulsado el alumno, no importa si estaba bien suspendido por 2, 3 trimestres el alumno. El asunto es que en estos criterios se han estado tomando estas decisiones de suspender las suspensiones. Se han alegado cada vez más en el último amparo que se tiene por ahí detectado del 2020, que todavía está incluso en disputa, abierto a recursos y demás, sí se argumenta ya, digamos, con perspectiva de género, un poco sobre las obligaciones, el derecho a la vida libre de violencia de las mujeres, y de todas maneras, el juzgado, el colegiado que revisa la medida, dice que es constitucional. Incluso hay por ahí un voto particular que da un poco la razón sobre estas medidas de protección que tendrían que quedar vigentes. Bien, digamos que, concluyendo, quedamos ante la paradoja de la suspensión vía juicio de amparo, vía jueces federales, de las suspensiones universitarias, medidas cautelares, que se dan bajo el mismo criterio de la apariencia del buen derecho. Por un lado se pone la violación al derecho a la educación por daño en el retraso del paso del tiempo, incluso el prestigio, llegan a argumentar algunos jueces, y en contra del derecho a una vida libre de violencia, los posibles daños físicos, psicológicos, al menos. Vale la pena seguir reflexionando sobre cómo seguir argumentando en estos casos con perspectiva de género, con las convenciones, con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y también valorar otras medidas sobre cuáles podrían
sustituir a las que están siendo suspendidas, ¿no? No solamente sacar al agresor, sino también proteger incluso dentro de la propia universidad, cambiando horarios, cambiando de unidad, procurando el derecho a la educación en otro plantel del agresor, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso es lo que se alega, bueno, pues se pueden diseñar, implementar medidas distintas. Muy bien. He terminado. Muchas gracias. Bien, bueno, retomo el papel de moderador. Ahora es el turno de la colega Camila Guargentí. Ella es activista, docente de la Universidad Provincial de Córdoba. Ella estudió, digamos, la licenciatura en comunicación, es doctoranda también en estudios de género, colabora en programas de estudios de género también y en comunicación dentro de esa misma universidad. Y entonces le cedo la palabra a Camila. Adelante. Muchas gracias, Arturo. Gracias a todos quienes están organizando este evento. Les saludo muy cálidamente desde aquí, Argentina. Un placer compartir este espacio con ustedes y escuchar todas las ponencias que he escuchado hasta ahora, que han sido realmente muy enriquecedoras. Bueno, voy a compartir pantalla. La idea de mi ponencia era compartir el caso de la Universidad Provincial de Córdoba en cuanto a creación del protocolo, y, digamos, cómo fue el proceso antes y después de la creación del protocolo contra la violencia de género. Antes de eso, comentarles algunas cosas respecto de la Universidad Provincial de Córdoba, que probablemente no conozcan. Es una universidad muy joven, es una universidad que fue creada recientemente a partir de 8 institutos que eran de educación superior. Quien era el gobernador en aquel momento, bueno, reunió estos institutos con el fin de crear una universidad. Y esto realmente hizo entrar en conflictos estos institutos, ¿no? Había personas que sí querían ser parte de una universidad, muchas personas que no, que estaban muy bien siendo institutos terciarios y que no tenían esas aspiraciones. Entonces, bueno, allí comenzó este proceso que sigue vigente hasta el día de hoy en la Universidad Provincial de Córdoba, un proceso que se denomina de normalización, una palabra que ya por sí sola dice mucho, ¿no? Una universidad que se está normalizando, se está acomodando, se está normando. Entonces, bueno, como les decía, en este escenario, en este momento, la Universidad Provincial de Córdoba es como un espacio, un territorio de disputas de poder. Disputas de poder hacia el interior de los institutos y disputas de poder hacia los lugares de gestión y los lugares de reconocimiento y de mando de la universidad, ¿sí? Y además estamos hablando de 8 institutos, es decir, son 8 lugares de disputa más el territorio universitario. Bueno, eso es lo que está sucediendo en este momento en la Universidad Provincial de Córdoba, ¿sí? La particularidad que tiene esta universidad, yo estimo que probablemente sí hayan escuchado hablar de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una universidad que tiene 400 años. Entonces, frente a una universidad que tiene 400 años, bueno, la pregunta es, ¿qué tiene para ofrecer? ¿Cuál es el rumbo de una universidad que tiene 15 años? A diferencia de la otra, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay disputas y ahí también hay una búsqueda de ver cuál es el rumbo, cuáles son los desafíos de esta universidad, que, como les decía, además de ser joven, es más pequeña, tiene una población aproximadamente de 17.000 personas, y en realidad es un poco menos, ese es un número que está redondeado.
todo eso un poco como para que ustedes se puedan dar una idea de cuál es el espacio en el que me estoy ubicando para conversar con ustedes. Bueno, yo ya hace 8 años que trabajo en la universidad, como soy comunicadora, entré al área de comunicación directamente, pero siempre, como también soy activista y ya desde mi tesis de licenciatura ahí investigando cuestiones que tenían que ver con la perspectiva de género, bueno, en algún momento vieron la necesidad de crear el programa de género y estoy desde el comienzo en ese espacio. Aquí en Argentina, como ya sabrán, bueno, estuvo todo el movimiento de Ni Una Menos, con mucha presencia, mucha fortaleza, mucho activismo en las calles, y luego la Marea Verde, ¿no? 2 movimientos que nos han atravesado como sociedad por completo, nos han llenado de preguntas, nos han llenado, bueno, de incertidumbres, pero también de conquistas, ¿sí? Hay también mucho aprendizaje en todos estos años de este activismo feminista. Entonces, bueno, ahí por supuesto que en la coyuntura de estas cosas es que surge en el año 2018 el programa de género de la Universidad Provincial de Córdoba. Es decir, que es un programa que tiene 3 años, ¿sí? En una universidad chica. Bueno, este programa de género tiene su razón de ser en el interés de distintas áreas de la universidad. Por un lado, las áreas de gestión, que, como les decía, esta área, al ser una universidad que está en proceso de normalización, todavía sus autoridades no son elegidas, ¿sí? Son puestas por el gobernador. Entonces, bueno, las personas que están ahí gestionando y coordinando el rumbo de la universidad tienen un vínculo directo con, bueno, con el gobierno provincial, con intereses que son partidarios. Entonces, bueno, por supuesto que allí se hace eco todos estos movimientos feministas y, bueno, hay un reconocimiento de que hay algo que hacer con respecto a la perspectiva de género, porque es algo que es un reclamo social. Entonces, por un lado eso, ¿no? Como ese reconocimiento por parte de las autoridades, y después, por otro lado, el reconocimiento y la demanda por parte de estudiantes y de docentes, sobre todo de estudiantes, que acercan este tema y lo convierten en una demanda concreta. Además, no quiero explayarme en esto porque, bueno, he escrito algún artículo respecto a esto, pero vieron que aquí en Argentina tenemos la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que establece, ya cumplió, este año cumple 15 años, imagínense lo precursora que fue, y bueno, esta ley establece que la educación sexual integral tiene que ser dictada en nivel inicial, primario y secundario, no en el universitario. Pero como la Universidad Provincial de Córdoba tiene carreras que son de formación docente, hace algún tiempo ha incorporado la materia de educación sexual integral en su currícula y, bueno, ahora en la transformación de ser terciario universitario, eso se ha sostenido. Es decir, que somos, yo creo que la única universidad en Argentina que tiene la materia en la currícula de educación sexual integral, ¿sí? No hay, en las otras carreras o en las otras materias no hay educación sexual integral, lo cual es también todo un aprendizaje y bueno, hace ahí que se noten ciertas cosas y aparezcan en las lógicas institucionales y bueno, que haya docentes ahí como generando articulaciones y los estudiantes teniendo un espacio donde preguntar y donde pedir información respecto a esto. Pero por supuesto que no alcanza con una materia que tiene 2 horas en una currícula, y bueno, por supuesto que eso no garantiza que en las otras materias haya una idea o la incorporación de cosas que tengan que ver con la perspectiva de género. Bueno, además de la ESI, está este programa de género que, volviendo como les comentaba, está radicado en el Centro de Estudios Sociales de la universidad y que tuvo en sus comienzos 2 integrantes, otra persona y yo, y hace un año que estoy sola en el programa de género.
Y además de eso, bueno, no tenemos un presupuesto asignado, ¿sí? No hay una partida de plata, no hay un presupuesto anual con el que contemos. Bueno, la primera acción de este programa de género, que más o menos todo esto introductorio respecto a la universidad y al programa era un poco para que puedan situarse bueno, cómo es este espacio institucional y desde qué lugares estamos pulsando o tensando otras cosas. La primera acción que se hizo fue la creación del protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género. Fue todo un año de trabajo en el que han participado, se convocó a una creación colectiva del protocolo, se leyeron todos los protocolos que estaban en ese momento aprobados por universidades argentinas, se los leyó, se los analizó, se hizo un estudio comparativo, bueno, todas cosas que realmente fueron muy importantes, y luego se pasó a una mesa de trabajo para crear un protocolo acorde a las necesidades de esta universidad en particular. Bueno, el protocolo de actuación, por un lado, tuvimos un problema que fue que invitamos, yo ahí cuando les escuchaba veía que había como muchas miradas y muchas cosas desde aspectos legales en particular, mucho aprendizaje y mucha sabiduría respecto a eso. Nosotros en todo ese año de trabajo para crear el protocolo invitamos al área legal del rectorado y no fueron ni a una sola reunión. Entonces, siempre, bueno, manifestando su apoyo, por supuesto, pero no contamos con su presencia en ese proceso. Entonces, lo que sucedió fue que se hizo una serie de acuerdos políticos, ¿no? Esto que les comentaba en cada reunión, bueno, ¿qué queremos decir respecto a este punto? ¿Qué de esto? Armamos todo un cuerpo que eran acuerdos políticos que no tenían esta mirada legal, entonces luego lo pasamos al área de legales que le dio una forma completamente distinta, porque me imagino que sabrán que el lenguaje de las leyes es muy distinto. Entonces, bueno, ahí quedó como una cosa rara, muchas cosas quedaron por fuera. Una de las grandes preocupaciones que teníamos era qué hacíamos respecto a la violencia virtual. Me acuerdo que había un artículo que hablaba específicamente de la violencia por medios virtuales, y bueno, en ese momento los abogados nos dijeron que no había mucha jurisprudencia respecto a esto, que mejor ese artículo lo sacáramos, y luego vino la pandemia, que nos puso en este lugar en el que casi todos los vínculos fueron virtuales y las violencias virtuales se exacerbaron enormemente y nos encontrábamos sin ese artículo y sin esa herramienta. Así que bueno, tiene ese tipo de cosas, pero de cualquier manera, bueno, es una norma que está vigente, que no había antes, teníamos muchos casos antes de la sanción del protocolo, y no teníamos ninguna herramienta para poder proceder, y ahora tenemos esta herramienta. Y además, todo este año de trabajo nos sirvió para conocer a las personas que estábamos ahí interesadas en este tema, en el interior de la universidad, y empezar a construir una red de complicidades y de vínculos que hasta el día de hoy sigue colaborando a que este programa de género funcione y pueda hacer cosas, porque como les comentaba antes, en este momento estoy yo sola, bueno, realmente sin esa red se como muy difícil. Ahí en el proceso de construcción del protocolo, fue realmente un catalizador de sentidos, en el sentido de las disputas, digo, que surgían mientras que estábamos armándolo. Por ejemplo, bueno, las personas que estábamos ahí presentes, o incluso las autoridades que cada tanto iban viendo que íbamos armando, bueno, decían, ¿por qué protocolo de género hacia las mujeres? ¿No? O hacia las disidencias y no hacia los varones. ¿Qué hacemos con las violencias hacia los varones? ¿Por qué un protocolo contra las violencias de géneros y no de género en singular? Bueno, escribirle a alguien por una red social, ¿es acoso? Para mí no es acoso, para mí es un halago. Bueno, todo ese tipo de cosas surgían todo el tiempo, entonces realmente era, por un lado, implicaba esto, ¿no? Gestión de sentidos, poder ir introduciendo, bueno, ciertas preguntas,
ciertas discusiones. Algunas están bien claras en el protocolo y otras no tanto, porque evidentemente necesitaban mucho más de discusión y de proceso, y bueno, eran cosas que todavía no estaban ahí como muy claras. El patriarcado estaba demasiado armado en esos espacios, entonces bueno, en algunas ahí quedaron como en zonas medios grises, pero bueno, me parecía importante traer este registro que para mí fue como realmente muy revelador de en qué momento estábamos de las discusiones en relación a violencia y en relación a violencia de género al interior de la Universidad Provincial de Córdoba. Bueno, el protocolo finalmente, después de un año de trabajo, entró en vigencia en diciembre del año 2018, y bueno, así como a grandes rasgos, hay una primera parte del protocolo que eso lo hicimos intencionalmente cuando vimos esto de la forma que iba tomando respecto al articulado y a lo legal, una introducción que es un posicionamiento político, donde por un lado, bueno, sentamos eso, ¿no? Sentamos un posicionamiento político porque sabemos que las normas están escritas, pero que también hay cosas que tienen que ver con un margen de interpretación de lo escrito. Entonces, esta primera parte la pensamos como eso, como el lugar que nos dijera cuáles eran los criterios de interpretación desde los cuales partíamos quienes habíamos estado en este proceso de escribirlo, ¿no? Y también un poco los límites, porque por supuesto que, bueno, si hay violencia que es doméstica entre una persona que es la universidad provincial y otra que no, bueno, ahí eran casos en los que no podíamos directamente hacer mucho, pero cuando es entre dos personas de la universidad sí. Entonces un poco, bueno, ir sentando esos límites para que estuviera bien clara la pertinencia y los casos en los que podíamos proceder. Bueno, los criterios, ya también me imagino que los conocerán, los criterios de celeridad, de confidencialidad, de no revictimización de las personas, todo eso también está ahí explícito en el protocolo. El protocolo nuestro establece que ante una situación de violencia de género hay que acudir a los abogados de las facultades. Esto puso al programa de género en un lugar medio raro, porque entonces estamos como acompañando los procesos, pero no hay obligatoriedad de que estemos, digamos. Si los abogados los quieren compartir o consultar, bueno, estamos disponibles. No es obligatorio que el programa de género esté involucrado ante estas situaciones. Y por otra parte, los abogados no estaban bien, no estaban formados en violencia de género, entonces también eso era todo un problema. No hay en el momento un equipo de abordaje interdisciplinar, o recién ahí escuchaba Claudia, creo que hablaba del equipo de investigación, tampoco tenemos un equipo para los casos de investigación. Y bueno, ahí estamos armando en este momento un sistema para poder sistematizar los datos, ¿sí? Porque hay como cada facultad maneja sus datos. No hay, desde que está el protocolo, muchas denuncias, pero eso no significa que no haya muchos casos, ¿no? Significa que las personas que están recibiendo las denuncias los manejan de modo de que no lleguen a hacer una denuncia, ¿sí? Bueno, voy a pasar directamente a la última parte, que me parece que es la más importante. Una vez que el protocolo está aprobado y que empezamos a usarlo, nos damos cuenta de varias cosas que tienen que ver con necesidades, luego de que esté el protocolo sancionado, ¿no? Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con el orden de lo político, con el orden del conocimiento, con el orden de lo económico, con el orden de la comunicación y el orden de las emociones. Con el orden de lo político es preciso, y todas estas cosas son desafíos, ¿no? Los que estamos trabajando no son cosas que están terminadas. Pero en el orden de lo político es necesario señalar la falta de recursos, estas que les mencionaba, convertirlas en demandas concretas y constantes, siempre de buen modo, pero estar ahí señalando y mostrando esta necesidad, y las necesidades y obligaciones de cada espacio institucional, ¿sí? Por ejemplo, esto, que los abogados nos contacten, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que un docente esté formado en perspectiva de género cuando le llegue un caso.
Mediar para convertir los reclamos en propuestas, articular con otras instituciones. Digo, esto de mediar para convertir los reclamos en propuestas tiene que ver con scratches, con esas cosas, ¿no? Como el rol de mediación por parte del programa, y que está preciso en el protocolo también. Y ir recopilando la información y sistematizando datos para tener el sustento a la hora de hacer modificaciones en el protocolo. En el orden del conocimiento también son precisas ciertas cosas, por ejemplo, bueno, ampliación de los sentidos, ¿no? Ahí una de las sugerencias a lo que yo había escrito en mi ponencia era un poco empezar a incorporar el tema de la interseccionalidad, y eso es algo que se está haciendo. Se intenta hacer el trabajo de que cada docente y cada disciplina de la que se brinda en la universidad empiece a hablar de perspectiva de género y a construir sentidos propios, y también a vincularse con otras disciplinas que tienen que ver con, bueno, con desigualdad y con interseccionalidad. Como saben bien, aquí en Argentina, en cuanto a lo que es accesibilidad, hay mucha producción y hay muchas preguntas, igual que de feminismo, pero por ejemplo respecto a raza no. Entonces ahí es como que es todo un desafío para nosotros empezar a insertar esos debates al interior de la universidad. En el orden de lo económico, bueno, estamos ahí haciendo una búsqueda de recursos para el programa por fuera, participando de convocatorias, y como les decía, ahí haciendo presentes los reclamos también al interior de la institución y pidiendo presupuestos para cosas concretas. En el orden de la comunicación, poder garantizar la comunicación como un derecho, entonces realizar campañas sistemáticas para dar a conocer las normativas vigentes en la universidad, los contactos de emergencia para casos de emergencia, campañas de concientización sobre determinados temas en las que incluso han participado estudiantes de las carreras de diseño gráfico para hacerlas, y han sido experiencias realmente muy gratificantes. Y por último, y para ir cerrando, en el orden de las emociones, porque como les decía, hay muy pocas denuncias, pero no hay pocos casos. Y eso sucede porque esto de la gestión de las emociones, y cuando digo eso pienso en el giro emocional, ¿no? De la perspectiva de género, en ese enfoque. Bueno, ¿qué hacemos en las universidades con las emociones? ¿Qué hacemos con esas gestiones, ¿no? Que cuando se denuncia o se dice algo de un docente y ese docente es mirado por pares con los que ha trabajado hace 20 años, pares que lo quieren y que no saben qué hacer con esa situación. ¿Qué hacemos con el miedo? Con el miedo de las autoridades a hablar de esos temas, a que se destape una olla que les termine costando el rol, el trabajo, el miedo de la persona que está denunciando, la gestión de la angustia o del descreimiento institucional, la coerción, y cuando digo coerción es porque también nos han tocado casos en los que instituciones como por ejemplo los centros de estudiantes se apropian de un caso de violencia y lo toman como bandera, incluso a costa de la salud de la persona que está denunciando. Y bueno, y los prejuicios que tienen que ver también con la violencia de género, con la persona que está denunciando, con la persona que está siendo denunciada, porque por supuesto que también hay que hacer algo con esas personas, no es que queremos expulsarlas y listo. Bueno, todas estas cosas son cosas que quería compartir con ustedes, que son como las cosas que venimos pensando a partir del uso del protocolo, y bueno, lo que nos sirve y las cosas que sentimos que aún nos siguen faltando. Muchas gracias. Muchas gracias Camila. Toca el turno a la última ponencia de esta mesa, por parte de la licenciada Aidalú Martínez Carballo. Ella es poslicenciada en Derecho, entiendo, de esta misma casa de estudios. Desde hace más de 10 años ha ocupado cargos de abogada delegada y desde hace también ya algunos años directora de Asuntos Jurídicos de la Oficina del Abogado General de esta Casa de Estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, le doy el micrófono a Aidalú. Adelante. Muchas gracias, pues los saludo a todos, a todas, a todes
Estoy muy emocionada por compartir este espacio de discusión con ustedes. Agradezco mucho y felicito a las organizadoras por conjuntar diferentes miradas y acercarnos entre instituciones para intercambiar nuestras experiencias. Me voy a permitir compartir pantalla. No sé si ya se ve. Se ve solamente blanco con... Ah, caray. Ahí ya está. Ahí está. Ok. Pues muchas gracias. El tema que quise traer a esta mesa de discusión lo denominé ver, reconocer y atender las conductas de hostigamiento y acoso sexual cometidas por profesores. Un deber de las autoridades universitarias. Y quiero exponerlo a partir de la experiencia que hemos tenido en la Universidad Autónoma Metropolitana en la investigación y sanción de estos casos. Me voy a ir rápido porque, bueno, ya vi que el tema es muy amplio, pero el tiempo es poco. Aquí, bueno, muy rápidamente, la doctora Claudia también ya explicó esto que tiene que ver con las obligaciones de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, pues no es una obligación ajena a las instituciones de educación superior como autoridades que son. En este sentido, en abril de este año se emitió la Ley General de Educación Superior que establece nuevas obligaciones y responsabilidades para las universidades en materia de violencia de género, y me voy a referir a los puntos que considero más importantes. Combatir la discriminación y violencia contra las mujeres, promover el cambio cultural. La universidad tiene que ser un referente importante que fomente la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la protección del bienestar físico, mental y social de sus estudiantes y en general de quien labora en la institución. O sea, las universidades tenemos la responsabilidad de ser espacios seguros y libres de violencia, por supuesto. Otra es proporcionar servicios integrales, esto que ya decía, debemos de ser espacios libres de violencia y emitir protocolos, hablando de lo que acaba de señalar Camila. Para ver, reconocer y entender estas conductas, tenemos que saber en primer lugar qué son. Y el hostigamiento y el acoso sexual, que se ha denominado HAS, son una modalidad de violencia contra las mujeres. La ley general, en términos de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puede implicar o implica violencia de género, violencia docente por el ambiente en el que se desarrolla, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, entre otros tipos de violencias que son, digamos, infinitas. Y bueno, algo también importante, son delitos. No solo tienen una implicación en lo administrativo, sino que este tipo de conductas son consideradas también delitos. Para entender la gravedad de estas conductas, debemos de conocer cuáles son sus afectaciones. En esta exposición me concentré exclusivamente en el profesorado, pero bueno, sabemos que hay diferentes comunidades dentro de las universidades, pero bueno, quise concentrarme en este tema muy importante. Entonces, para que los profesores identifiquen o reconozcan este tipo de conductas, es importante conocer cuáles las afectaciones. La violencia sexual degrada o daña el cuerpo y la sexualidad de la víctima, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física, y evidentemente es una expresión de abuso de poder. Implica la supremacía masculina sobre la mujer a quien se le concibe como un objeto. Dentro de la violencia sexual, pues ubicamos no solo el acoso y el hostigamiento, tenemos el feminicidio, el abuso sexual y la violación. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Aquí les puse 3 definiciones, la de la Ley de Acceso, la de la Ley Federal de Trabajo y el Código Penal Federal. Aquí me detengo en el código porque cuando vi las definiciones de hostigamiento y acoso, me encuentro que en el Código Penal Federal
está como delito hostigamiento, pero no está el acoso. Y en el Código Penal de la Ciudad de México está el acoso y no el hostigamiento, aunque indirectamente sí. Ahorita eso lo voy a explicar. Aquí podemos ver que la ley de acceso señala algunos elementos característicos del hostigamiento. El primero de ellos es la subordinación, la realización de conductas que pueden ser verbales, físicas o ambas, y que tienen que ser con connotación lasciva. La Ley Federal de Trabajo retomó esta definición de la ley en 2012. Es decir, a partir de esta reforma, en la Ley Federal del Trabajo se incorporó la definición tanto de hostigamiento como de acoso sexual y se establecieron como causales de rescisión. Aquí me detengo un poquito porque desde mi punto de vista no es impedimento que en la ley no haya estado explícitamente, incluso en nuestro contrato colectivo de trabajo, como explícitamente el hostigamiento y el acoso como una causal de rescisión, no es impedimento para que se rescinda un trabajador. El Código Penal es menos amplio que la ley de acceso y se limita a los actos que impliquen un asedio reiterado en contra de cualquier persona. Aquí lo importante es que en el código dice en contra de cualquier persona. Evidentemente la ley de acceso se refiere exclusivamente a las mujeres, pero el código lo abre a la persona de cualquier sexo, valiéndose de una posición jerárquica que, como advertimos de estas definiciones, yo sostengo que en una relación profesor, alumno, alumna, siempre va a haber una posición jerárquica, y creo que eso es algo con lo que está de acuerdo también la doctora Claudia, por lo que hace rato comentó. El acoso sexual, ¿cuáles son? También tengo aquí las 3 definiciones, ya expliqué lo de la Ley Federal de Trabajo. Aquí no hay una subordinación entre la persona que comete la conducta y la víctima. Hay un ejercicio abusivo de poder, que es algo similar al hostigamiento, que lleva a la víctima a un estado de indefensión y de riesgo. Y esto es independientemente de que se realicen uno o varios eventos. O sea, el hostigamiento pareciera que es una conducta reiterada y el acoso puede incluso ser una conducta, un hecho aislado. En el Código Penal de la Ciudad de México se define al acoso sexual como que lo comete quien solicita favores sexuales, realiza una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe y que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Y aquí es donde digo que indirectamente considera el hostigamiento, porque dice que cuando hay una relación jerárquica, el acoso se agrava. Entonces, como habíamos visto, la característica del hostigamiento es la relación jerárquica. De alguna manera está, considero, implícito aquí el delito de hostigamiento. La diferencia entre hostigamiento y acoso, ya lo había dicho, está en el elemento de subordinación y de reiteración de la conducta que se presenta en el hostigamiento. Y ya decía yo, esta relación para mí siempre existe una subordinación de los alumnos, de las alumnas frente a un profesor. Y lo común es que hayan actos de connotación sexual o lasciva. ¿Qué conductas constituyen hostigamiento y acoso sexual? Voy a enumerar algunas porque pueden ser muchísimas más, pero, por ejemplo, miradas y gestos lascivos, tocamientos, acorralamientos, abrazos, besos, caricias no deseadas de connotación sexual, manifestaciones insistentes de interés sexual, conductas agresivas o intimidatorias para obtener un favor sexual, preguntas sobre la vida sexual, invitaciones a salir, enviar fotografías de carácter sexual o íntimas, comentarios obscenos, chistes con contenido sexual, chantajes, extorsiones y amenazas para obtener favores sexuales. Todo lo anterior, evidentemente, pues incluye las conductas de este tipo que se realizan por los medios electrónicos. Ahí me adelante. Aquí, bueno, hay una coincidencia con Camila, que ella decía, no hay muchas denuncias, pero sí hay muchos casos. Hay pocas estadísticas de violencia en las universidades. Esto no significa que no ocurra, sino que hemos advertido que hay
desconfianza en las autoridades, en los mecanismos, y esto que también decía Camila, el miedo a las represalias y a la falta de mecanismos idóneos expeditos, el hecho de que, bueno, el profesor tiene poder, yo no lo tengo, lo que decía Camila, que son vistos o investigados, sancionados por pares, eso es algo que también impide la denuncia por parte de las y los jóvenes. ¿Quién debe poder reconocer las conductas de hostigamiento y acoso sexual? Las autoridades universitarias, evidentemente, para la prevención, investigación, atención de estos casos, promover la cultura de la paz y ambientes seguros. Las propias víctimas para su empoderamiento. Es muy importante darle la información a las alumnas acerca de que estas conductas son indebidas, que estas conductas constituyen hostigamiento y acoso sexual y los mecanismos para hacerlos valer. El profesorado, para cumplir sus funciones en la universidad, respetar la dignidad, integridad y libertad del alumnado y erradicar la masculinidad hegemónica. ¿Por qué lo puse en color? Porque siempre decimos que las autoridades están obligadas, y bueno, eso es algo que es cierto. Sin embargo, también es importante que los profesores reconozcan este tipo de conductas. Y lo digo por lo siguiente, la figura del profesor frente al alumnado es quien los guía, les enseña, comparte su experiencia, es aquella persona a la que los alumnos le tienen confianza, pero también le tienen miedo, admiración, respeto. Por eso hablo de la jerarquía que siempre está presente entre profesor, alumno, alumna. Frente a la universidad, el profesor es un trabajador académico, a quien se le encomienda la función de enseñanza y debe realizar su trabajo con dedicación, esmero y probidad. Probidad es apegarse a un recto proceder en el cumplimiento de sus funciones. Entonces, un profesor que comete conductas de haz, evidentemente, pues está alejándose de ese recto proceder, está en relación con la universidad, cometiendo faltas de probidad y, bueno, en relación con los alumnos, pues hasta incluso delitos. Aquí, esto del miedo a las represalias que yo había mencionado, a que las reprueben, el miedo a que no les crean, el miedo a las relaciones de poder que tienen los profesores dentro de la institución. Para mí, desde mi punto de vista, esto implica una especie de, o lo que yo le llamo vicio del consentimiento. ¿Por qué? Hay algunas percepciones que yo les denomino así, o afirmaciones erróneas que hacen los profesores que cometen este tipo de conductas, de que, bueno, es que ella es mayor de edad. Esto es algo característico de los profesores universitarios, porque evidentemente, bueno, yo creo que sí hay alumnas menores de edad, incluso yo entré como menor de edad a la universidad, pero siempre dicen, es que ella ya es mayor de edad, ella pudo haberme dicho que no, ella ya es libre, su consentimiento fue libre. Esto es una falsa afirmación, una percepción errónea. Algunos dicen, pues es que ella también quería, nunca me dijo que no, me provocó, yo quería romper el hielo. He tenido casos donde el profesor dice, es que como yo la veía tan seria, pues le picaba las costillas en la práctica de campo, pues para romper el hielo, para que se sintiera en confianza, ¿no? Me gusta ser amigo de mis alumnos, de mis alumnas. Otro afirmación errónea sucedió fuera de la universidad, en vacaciones, ¿no? O fue mi alumna el semestre pasado, este semestre o este trimestre ya no era mi alumna. Quería ayudarla con sus problemas personales, porque yo la veía tan solita, sentada frente a la biblioteca o sentada en la jardinera, que yo siempre sabía que ella estaba ahí a tal hora, entonces yo iba y la apoyaba. Entonces hay una serie de falsas apreciaciones que me indican que es necesario capacitar a los profesores, sensibilizarlos. Yo de verdad que a veces no sé si no se dan cuenta, pero eso es algo preocupante. He platicado con varios profesores que hasta que yo les explico que son conductas indebidas, ilegales, pues como coloquialmente decimos, les cae el 20, ¿no? Y bueno, dicen esto, 5 minutos. Ya son mayores y que pues tendrían que poner un alto, ¿no? Causas de rescisión.
El profesor que comete este tipo de actos incurre en causales de rescisión conforme a la Ley Federal de Trabajo. Y estas son faltas de probidad, conductas inmorales, hostigamiento o acoso sexual y las análogas a las anteriores. Esto es una frase que está en la Ley Federal de Trabajo. Entonces, la Ley Federal de Trabajo también se aplica, digamos, de manera supletoria a todos los contratos colectivos que se rigen con esta ley. Entonces, el hecho de que en un contrato colectivo de trabajo no diga como causal de rescisión el hostigamiento y el acoso, eso no impide para sancionar a un profesor. La falta de probidad es muy amplia. Yo incluso sancioné a profesores por violencia de género antes de que esto estuviera en la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, esto es independiente a que la víctima decida iniciar un procedimiento penal. Y ya para terminar, bueno, la obligación de las universidades con fundamento en la Constitución, en los convenios internacionales, en la Ley General de Educación, pues obligan a implementar mecanismos idóneos para reconocer y atender estos tipos de violencia contra las mujeres y en algunos casos a dejar de solapar. Esto que decía Camila es muy cierto. En las universidades quienes ocupan órganos de decisión, pues generalmente son profesores que al rato van a dejar el cargo y van a ser profesores también. Entonces, esto se presenta mucho en las instituciones, pero esto ya tiene que terminar. El HAS son conductas que dañan la libertad, la dignidad y autoestima del alumnado y que trasciende a su vida personal y a su desempeño académico. Hemos visto cómo muchas alumnas que no encuentran justicia, pues abandonan la universidad o no quieren asistir a la universidad, tienen miedo, tienen por supuesto afectaciones psicoemocionales y bueno, finalmente también afecta la imagen de las universidades. Les agradezco muchísimo su atención y creo que hasta terminé antes. Muchas gracias, abogada. Tenemos 12 minutos para algunas participaciones de las personas que están aquí con nosotras en la sala de Zoom. Entonces les pediría que si pueden, si quieren más bien, levantar su mano para yo darles la palabra. Entonces, bueno, pues les agradecería que la fueran levantando y en el orden que me vayan apareciendo les voy dando la palabra. Les pido brevedad para los efectos del tiempo. Entonces, Cindy Janet, por favor, adelante. Creo que no tiene posibilidad de habilitar su... ya. Ya, Adelante. acabé de habilitar el micrófono. Si me permiten también habilitar el video. Sí, adelante, está bien. Sí, te escuchamos, Cindy. Ok, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Les hablo desde Colombia. Yo soy parte del equipo que ha trabajado con Oscar Quintero, en la persona que dio la conferencia inaugural. Trabajé mucho tiempo en la Universidad Nacional de Colombia, ahora estoy trabajando en la Universidad del Rosario. Es una universidad privada en Colombia. Yo quería hacer un comentario y una pregunta. El comentario es que la Universidad del Rosario creó un proceso particular disciplinar para atender este tipo de casos. Quiere decir que cuando pasa una situación de violencia basada en género o discriminación, hay un comité particular que atiende este tipo de situaciones y este comité ha recibido una capacitación previa en términos de violencias basadas en género, de acoso sexual y demás. A la fecha se han pasado 7 casos. A la fecha es que este protocolo se creó en el 2020. Tenemos 7 casos, de esos 7 casos todos han fallado a favor de la víctima. Las personas que han sido denunciadas o que han sido ya sancionadas han puesto tutelas fuera de la universidad, alegando lo que mencionaba Arturo en su exposición, que se les atentó contra el derecho a la educación, pero todas esas tutelas han fallado a favor de la universidad, diciendo que la universidad tiene un protocolo que es garante de los derechos de las mujeres, que ha aplicado la perspectiva de género.
¿Por qué les cuento esto? Porque siento que un mecanismo adecuado puede ser la creación de espacios disciplinarios particulares. Por eso espacios particulares necesariamente tienen que estar eh, formados por personas que hayan recibido capacitaciones y capacitaciones reales. O sea, no pueden ser capacitaciones, como lo mencionaba Oscar en su intervención, capacitaciones que no les interpelen de una u otra manera. Este es como el comentario que quería y quiero poner a disposición de todas las personas que están aquí en la mesa si quieren conocer el protocolo de la Universidad del Rosario, porque me parece que es bien interesante. La Universidad del Rosario es una de las universidades más viejas de Colombia, pero no necesariamente la más grande. Tiene muchos años, es una universidad que tiene una tradición jurídica muy, muy importante y pues que por eso, digamos que yo siento que ha logrado desarrollar esta herramienta. Esa era como mi comentario, insisto, pongo a disposición de las personas que están interesadas poder tener conversaciones más sobre el tema. Y el segundo es que relacionado con lo que se les estaba mencionando, en la Universidad del Rosario se creó una figura que es la oficial de cumplimiento del tema de inclusión. Ese rol es el que yo tengo en este momento. Yo soy la oficial de cumplimiento y eso quiere decir que yo tengo que velar porque el protocolo se cumpla teniendo la perspectiva de género. Ese rol está en otras universidades y esa es mi pregunta. ¿Hay un rol de una persona particular que haga ese tipo de veedurías? Y lo digo porque en la primera intervención entendía que hay una dependencia relacionada con el tema, pero no me quedó muy claro si es una dependencia que hace esa especie de vigía de la inclusión de la perspectiva de género en las universidades. Pero esa vigía no las trata, que es diferente, porque cuando escuchaba a Camila, siento que hay una dependencia que asesora, pero no tiene un poder de decir aquí está mal, ¿sí? Sino simplemente asesora. Entonces, claro, es muy diferente el rol, porque en la Universidad de Rosario, como les digo, se ha creado esta instancia. No quiero decir con esto que cuando yo diga algo me obedezcan, ni mucho menos, pero sí claramente la perspectiva de género sí está siendo fortalecida con esta figura del oficial de cumplimiento porque da alineamientos. Esa era mi intervención y qué pena por extenderme. Gracias, Cindy. Tomo la participación de Giselle. Adelante, Giselle. Muchas gracias. Pues primero agradecerle a todas las personas ponentes. Fue algo muy interesante y aprendí muchísimo. Y mi pregunta en específico es para la doctora Claudia. A mí me gustaría preguntarle si nos puede compartir, entiendo que fue una recomendación la que usted abordó, y también si se ha reflexionado sobre las medidas de no repetición y de garantía en el caso de víctimas y sobrevivientes de violencia de género en los ámbitos educativos, con, pues digamos, con este enfoque restaurativo, que no apela tanto como a justo a una sanción, a lo punitivo, sino más bien a reconstruir este tejido social y comunitario en los espacios. Muchas gracias y de nuevo todo fue excelente. Gracias, Giselle. Me quedo con esas dos preguntas. Les cedo la palabra a mis compañeras ponentes si quieren responder alguna de ellas. Claudia, era una particular para ti. Ajá. Sí, de Giselle. Pues muchas gracias. Pues mira, aquí es muy oportuna tu pregunta porque además aquí está Idalú, que es la abogada enlace, que es la que está llevando puntualmente pues, el cumplimiento de esa recomendación. Pero desde el punto de vista, como yo lo había puesto, como un elemento catalizador, ¿no? Donde ya no hay más que dudar, más que ponerse a trabajar en ello. No solamente institucionalmente la universidad está trabajando, por ejemplo, como es la oficina del abogado, donde está aquí la abogada Idalú haciendo las cosas puntuales, la comunidad está haciendo cosas que van, yo sí me atrevo a decir, creo, más allá del cumplimiento. Y todavía no hay algo concreto sobre la justicia restaurativa, pero se está trabajando. Eso es lo que estamos trabajando. Se está trabajando en ese enfoque. La doctora Iris está participando, ella no me dejará mentir, es una de las que están arduamente interesadas y han estado interesadas. Es que la comunidad somos muchas y muchos y muchas que están impulsando una visión otra de la justicia
pero por supuesto y sobre todo y ante todo que haya justicia, que existan los mecanismos al interior de la universidad de que no solamente se resuelvan, más bien, no solamente, no, que no se resuelvan los problemas, las situaciones de este tipo en acuerdos dentro de una oficina o en un café. Ya lo decía Camila, ¿no? Hay pactos patriarcales que llevan años en instituciones que comienzan siendo masculinas. O sea, las instituciones de educación superior de su origen eran masculinas y en el poder lo siguen siendo. Entonces, tenemos que dejarnos ver y tenemos que repetir lo que está sucediendo y mencionarlo y repetirlo constantemente porque no hay paso para atrás, ¿no? Entonces, y es en esta dinámica de ruptura de estas estructuras también, donde tanto desde los sectores pues, institucionales de la universidad, como puede ser la oficina del abogado y otros órganos de la universidad, también hay personas que están rompiendo. La abogada Aidalú también forma parte de este proceso que se está trabajando. Y a mí sí me gustaría darle la palabra en este sentido, Giselle, también a la doctora Iris y también a la abogada Aidalú, que te puedan decir desde sus experiencias, su perspectiva sobre lo que viene, ¿no? Y que yo sí creo que en el momento lo veo muy esperanzador. Falta, pero se está haciendo y se está haciendo de manera colectiva, que es un trabajo pues también de una pedagogía feminista, ¿no? Bueno, entonces yo no sé, yo quisiera darle la palabra, por supuesto, Camila, de cómo ve también desde Argentina todo esto, y que hay muchas cosas que son similares, ¿no? O sea, que hay órganos o hay instancias a las cuales acudir, pero estas instancias no tienen el poder de investigar, por ejemplo, ¿no? Hay muchas, hay lagunas, y eso es lo que estamos trabajando ahorita con este catalizador de la recomendación. Entonces, hasta ahí yo diría, y les daría la palabra a mis camaradas para que pudieran también hablar desde su posición y su experiencia. Gracias, Claudia. Estamos en transmisión a través de vías electrónicas y demás, entonces, un minuto, doctora Iris, Camila, Aidalú. Entonces, por favor, adelante. Como la veo en la pantalla, Iris, adelante. Bueno, yo más bien quisiera que comentara Aidalú, porque es quien ha estado participando en este grupo, ¿no? De la recomendación, y seguro que tendrá más información que yo, que lo veo pero de manera externa. Gracias. Gracias. Sigo con el orden de la pantalla. Camila, un minuto. Bien, brevísimo, así le dejo tiempo a Aidalú. Con respecto a lo que preguntaba Cindy, no tenemos este órgano para velar la aplicación del protocolo, y bueno, sí, yo la verdad que no sabía que otras universidades lo tenían, sí, equipos interdisciplinarios y eso, pero bueno, ahora ya me voy con algo muy, muy importante para reclamar ahí en mi universidad. Y con respecto a lo que comentaba Claudia, solamente hacer una apreciación, ¿no? Bueno, esto de que las universidades son un reflejo de la sociedad, entonces estas cosas que son estructurales, bueno, claramente están ahí adentro, como también están las cosas y las demandas activistas, ¿no? Y aquí en Argentina, por lo menos, está muy fuerte la demanda social y activista feminista con respecto a violencia de género, con ni uno menos, como decía al comienzo de mi presentación. Bueno, también con respecto a educación sexual, porque todo el tema del aborto y la marea verde, incluso la gente que estaba en contra decía, no hay que aprobarlo porque hay que dar educación sexual para no llegar a abortar. Entonces como que volvió a reflotar todo ese debate. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como que es algo que se habla muchísimo y al comienzo generaba mucho rechazo, y ahora ya sucede otro fenómeno que tiene que ver con decir ciertas cosas que están bien vistas socialmente respecto a estos temas, pero luego en las políticas concretas, bueno, no hay plata,
no se pone en el orden de temas prioritarios para abordar ahora mismo. Cuando uno quiere hacer una normativa, bueno, tiene que gestionarla años antes para poder siquiera empezar a ponerla en consideración. En armar un equipo interdisciplinario siempre va a ser que se ponga gente ya conocida. Bueno, nada, es bien complejo el tema, pero digo que yo noto esa gran disyuntiva entre una posición socialmente acorde a lo que se viene hablando de estos temas y hablar bien de perspectiva de género, pero sobre la superficie y realmente poder, poder ver al interior de las instituciones que se concreten prácticas feministas concretas. Gracias, Camila. Abogada Aidalú, un minutito. Muchas gracias. Pues rápidamente, la universidad aceptó la recomendación y con esta aceptación tiene el compromiso de llevar a cabo todos los puntos recomendatorios, los cuales incluyen algunos aspectos como medidas de no repetición, como la capacitación al personal que opera los protocolos, la difusión de los derechos humanos, la difusión del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los mecanismos para hacerlos valer, el protocolo que se está trabajando la comunidad, en los talleres donde participan alumnas, alumnos, profesoras, profesores. La universidad está trabajando muy fuerte. De hecho, la CNDH ha reconocido el trabajo tan grande que está haciendo la universidad en tan poco tiempo. Hemos hecho varias acciones que, bueno, en algún momento ojalá pudiéramos platicar sobre esto. Pero bueno, estamos con la idea de atender esta recomendación y que estas conductas no se vuelvan a repetir en la universidad. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Agradezco mucho a las ponentes el día de hoy, a la doctora Iris, a la doctoranda Camila, a la abogada Aidalú, a la doctora Claudia, a nuestra relatora de la mesa que será Stephanie Mora y a nuestra hospedadora de esta mesa que es Cora. Entonces, por mi parte es todo.